Los invito a abrir la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Primera a Timoteo, capítulo 3. Leo para ustedes los versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este es el sermón número 18 en la serie que hemos titulado Aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Como podemos ver en este versículo, el apóstol Pablo envía una carta con urgencia. Él dice: esto te escribo aunque tengo esperanza de ir pronto a verte. Si el apóstol Pablo deseaba y tenía planes de ir a ver a Timoteo a Éfeso, que era donde estaba de pastor, pero escribe esta carta, nos muestra que lo que tenía que decir era muy urgente, que no podía esperarse hasta que él llegara. ¿Ven la urgencia? Si no meditamos en eso, no vemos la urgencia. Es que dice: yo estoy escribiendo, aunque yo voy a ir, tengo esa esperanza de ir, y dice pronto, pero aún así, lo que tengo que decir es tan importante, lo que le tengo que comunicar, que primero voy a enviar esta carta, no sea que tropiecen, no sea que pasen cosas por falta de conocimiento. El apóstol Pablo, entonces, al ver su posible retraso, él no toma el riesgo. Y miren, lo que desea el apóstol es evitar un tropiezo para la iglesia. Hoy en día vivimos en una época en que a las personas no les importa lo que los demás piensan, ni les importa lo que sus palabras o acciones generen en los demás. Es decir, cómo sus palabras o sus acciones y conducta afecte a los demás. Hoy en día, amparados en la llamada libertad, la gente hace lo que quiere. Pero la Sagrada Escritura nos dice que hacer tropezar a alguien es un pecado de los más graves que hay. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. A veces los tropiezos pueden ser por ignorancia. Y el apóstol Pablo no quería él ser culpable de no haber instruido suficientemente bien a aquella iglesia y que tropezaran. Esa debe ser nuestra actitud también. Llevar la verdad a los que no la conocen, evitando no sea que ellos por desconocimiento e ignorancia tropiecen. En la carta a los romanos, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 16, versículo 17, les dice lo siguiente: vean la seriedad de lo que es hacer tropezar a alguien con lo que uno dice o hace. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Hay ciertas verdades que nosotros sostenemos que son los que nos mantienen firme en Cristo. Y se puede dar el caso de que hay personas que con sus palabras o conductas nos llevan a tropezar y a no vivir conforme a esa verdad que hemos abrazado. Pues el apóstol dice: identifíquelo, fíjese, escoja bien a sus allegados. Lo contrario también podríamos pensarlo, ya que él le dice: fíjese quiénes causan tropiezo
y no anden con ellos. Bueno, lo otro también es válido. Fíjese quiénes son de edificación y ande con ellos. Fíjese quiénes son gente de oración, gente de la palabra, gente que vive su cristianismo con gozo y no quejándose. Bueno, todo esto va a estar involucrado en muchas cosas que estaremos viendo, pero el centro del mensaje va a ser que nosotros entendamos qué es la casa de Dios, porque eso es lo que le dice el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa segunda parte del versículo estaremos estudiándola en la siguiente semana. Pero vean la definición que vamos a repasar algunos y aprender otros de lo que es realmente la iglesia, la casa de Dios. Prestemos atención a las partes de la Sagrada Escritura que usan esa frase, casa de Dios. La primera está en el episodio cuando un hombre llamado Jacob huía de su hermano porque Jacob era un tramposo y se había ganado el odio de su hermano. Y su madre lo había mandado a la región de la cual era ella. Y huyendo Jacob, pasa la noche solo y tuvo un sueño muy especial. Algunos lo recordarán, él se sueña que había una escalera que llegaba hasta el cielo y que ángeles de Dios subían y bajaban por aquella escalera. Y después de haber tenido un sueño tan peculiar, él dice lo siguiente, que podemos leer en Génesis 28:17. Oigan las palabras de Jacob. Y tuvo miedo. Y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿No les parece interesante que la primera vez que en la Biblia se mencione un lugar que se le dice casa de Dios, sea un lugar que genera en la persona que se sueña eso un terrible espanto? Primero él reconoce, yo era un ignorante, Dios está aquí. Y eso nos da entonces el primer elemento para saber qué es la casa de Dios, donde Dios está. Pero debemos recordar, Dios está en todas partes. Entonces, ¿cómo es esto? Dios está aquí. Sí, Dios está en todas partes porque Él es omnipresente, pero ya al decirse que Dios está aquí, se nos está enseñando que hay una forma diferente. Es decir, que la presencia de Dios en ciertos momentos es más evidente o más manifiesta. Vuelvo a leer, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Eventualmente, cuando Moisés rescata a aquel pueblo de Israel de Egipto y los lleva por el desierto, les dice que Dios manda a hacer una tienda especial que iba a ser llamada el tabernáculo. Y ese tabernáculo llegó a ser llamado casa de Dios también. Y había una manifestación especial en aquel tabernáculo de que Dios estaba ahí. Vuelvo a decirles, el Dios omnipresente, el que está en todo lugar, está de manera especial en cierto lugar. Y dice la Sagrada Escritura que había una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Esa era la casa de Dios. Y así lo entendieron en la época de los jueces de Israel. Podemos leer en Jueces 20:28. Se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. Ellos iban al lugar de la presencia de Dios a consultarle a Dios. Eventualmente, Salomón, el hijo del rey David,
construye lo que su padre había anhelado, un verdadero templo, que fue majestuoso. Tenemos los relatos de toda su estructura en los libros, en el primer libro de Reyes y en el segundo libro de las Crónicas. ¿Qué clase de estructura era aquella? Y dice que cuando lo estaban inaugurando, dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 14, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, es decir, para su servicio, por causa de la nube. Una vez más había venido esa nube representando y mostrando la presencia de Dios. Dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Tenemos entonces como un dato indispensable para estudiar este tema, que la casa de Dios es donde Dios manifiesta de una manera especial su presencia. Jacob, el tabernáculo, el templo. Y estas palabras escribió Moisés al pueblo de Israel como mandamiento, para que vayamos viendo el tema del cual nos quiere el apóstol Pablo aclarar aquí. Y oigan lo que dice el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Esa manera de terminar la frase yo Jehová, entendámosla como que Dios está afirmando, esto lo dice Dios. No es mandamiento de hombre, no es que así nos gusta a nosotros hacerlo, ni tenemos ciertas preferencias, es que Dios ha dicho, y entendemos que su santuario es ese, el templo, su casa. Mis días de reposo guardaréis, y oigan la asociación de guardar el día de reposo con, y mi santuario tendréis en reverencia. Hasta aquí suficiente información para que entonces nosotros nos hagamos ciertas preguntas. ¿Es para usted eso la casa de Dios? ¿Un lugar sagrado? Ahora, hay que aclarar que aquellos eran lugares físicos. El tabernáculo era un tabernáculo físico y el templo de Jerusalén un templo físico. Pero ahora tenemos un dato importantísimo que nos da mucha luz. Primera a los Corintios 3:17, el apóstol Pablo hablando dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces ahora hay un elemento nuevo. El templo de Dios es su pueblo, no es un lugar físico. Donde está el pueblo de Dios reunido, ese es el templo de Dios. Y sea donde sea que esté, en un lugar bonito como este que el Señor nos dio, o en un potrero, o escondidos en una cueva, ahí es el templo de Dios. Esto es maravilloso, es algo espiritual. Pero nos dice una cosa, es santo. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Debemos arrepentirnos de considerar la reunión de la iglesia como si fuera cualquier reunión. Ninguna reunión es como esta. Y eso tenemos que nosotros repetirlo y enseñarlo a nuestros hijos. Esta reunión es como ninguna otra reunión, porque en esta reunión se ha invocado el nombre del Hijo de Dios, que prometió su presencia, donde 2 o 3 estuvieran en su nombre. De manera que no es cualquier reunión, no es cualquier lugar. Insisto, no depende de las instalaciones ni de si se mueve o no, es el templo de Dios formado por los que son suyos, es santo y debemos tener reverencia. Palabra olvidada hoy en día. La gente no sabe qué es tener reverencia. No hay respeto.
Los dos elementos más esenciales de reverencia se llaman quietud y silencio. ¿Los practica usted? ¿Sabe por qué tenemos esos espacios de quietud y silencio? Precisamente porque el profeta Habacuc nos lo recuerda. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Nuestro silencio ante Dios dice mucho. Sí, estamos orando, pero a veces también tenemos que entender que por eso cuando la palabra se lee en esa quietud, porque Dios habla y nosotros escuchamos para obedecerle. La casa de Dios entonces es ahora un edificio espiritual. Y ese edificio tiene un fundamento. El apóstol Pablo lo dice así, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La ilustración es sencilla, prestémosle atención, es un edificio, pero ese edificio no está construido sobre la nada, tiene un fundamento, es la persona y la obra del Hijo de Dios Jesucristo. Si eso no lo tiene, no es iglesia, aunque sea el templo más hermoso del mundo. Y aunque esté lleno de personas, si el fundamento de aquello no es el Hijo de Dios Jesucristo, su persona y su obra, eso no es una iglesia. Por eso necesitamos enfatizar cuán necesario es la doctrina de Cristo. Y cuando decimos la doctrina de Cristo, no estamos diciendo nada más la doctrina que se refiere a Cristo o acerca de Cristo, sino la doctrina que es de Él, le pertenece a Él. Y todo lo que la Biblia nos dice es la doctrina de Cristo. Él es la principal piedra del ángulo. Ahora, vamos viendo, qué hermoso. Ahora tenemos una ilustración bellísima aquí, porque dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 2:5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Igual refiriéndose a esta ilustración de la iglesia como un edificio. Vimos que el apóstol Pablo dice que la piedra angular o fundamento de esa iglesia, de ese edificio, es Jesucristo mismo y la doctrina que los apóstoles y los profetas nos dejan, que es la doctrina de Cristo. Pero miren, aquel templo de Jerusalén que construyó Salomón nos da una de las más claras enseñanzas sobre esto de reunirse como iglesia y de la membresía de la iglesia. Oigan lo que está escrito con respecto a aquel maravilloso templo que se hizo. Dice, Primero de Reyes 6:7, y cuando se edificó la casa, es decir, el templo, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Quiero que procuren imaginarlo. El plano era tan perfectamente hecho y todas las piezas preparadas en otro lugar, que cuando traían aquellos bloques de piedra nada más era de ir colocando, casi pudiéramos decir como en un juego de estos de niños, de Legos. Si ustedes y yo entendiéramos eso y lo conectamos con lo que el apóstol Pedro dice, que somos piedras vivas, la casa de Dios, la iglesia de Dios se construye con esos bloques ya hechos por Dios en la forma apropiada para irlos poniendo. Si usted no entiende eso, no va a disfrutar lo que es ser miembro de una iglesia. Porque lo que está diciendo es que, como dice que son piedras vivas, se refiere a nosotros, ¿verdad? Usted debe sentir que usted era la piedra que faltaba en esa pared. Encaja perfectamente. Y si encaja perfectamente, usted está cumpliendo esto. Usted está sosteniendo a todos los otros bloques que están alrededor. Y todos los otros bloques lo están sosteniendo a usted. ¿No es esto una ilustración maravillosa de cómo debería ser la iglesia?
Se necesitan entonces creyentes con esta convicción de que piensen, yo vine a esta iglesia, como decía la hermana, porque Dios me trajo aquí. Y Él me dio la forma necesaria porque me está colocando en el lugar apropiado. Si usted no percibe esto, sea usted que vaya a otra iglesia igual, si usted no percibe eso, usted no sabe todavía lo que es ser miembro, ni debería unirse hasta que usted se sienta, yo voy aquí. Es que fuera de ahí no, en otra parte no calzo. Ahí Dios me hizo de la forma para que calce en ese lugar. El segundo punto que quisiera tratar es lo que él dice. Entonces ya sabemos esto, la casa de Dios es su iglesia porque es el lugar de su presencia especial manifiesta. Y está hecha con piedras vivas, y las piedras vivas son cristianos, que tienen que ser conformados a la forma apropiada para donde Dios los va a colocar. Pero luego lo que dice es esto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Ahora vamos a cambiar la ilustración a la visita a una casa. Hay una conducta que se espera tanto del anfitrión como de los invitados. Los modales y el respeto son indispensables, si no las visitas se vuelven incómodas. No sé ustedes, pero yo recuerdo, mi hermana recordará también, cuando éramos chicos, venía cierta familia a visitar y ya uno sabía, mi mamá, que esos niños iban a tocar todo, a quebrar algo, no sabían comportarse en casa ajena. Y así como nosotros sabemos, debemos enseñar a nuestros niños, no se toca, no puede usted ir y tomar lo que quiera en casa ajena, estamos haciendo una visita. Hay un cierto comportamiento, usted está siendo invitado, usted no es el dueño de esta casa. Y si alguien le visita a usted en su casa y comienza a darle más sugerencias de la cuenta y decir, se vería mejor esta pared de otro color y ese mueble se vería mejor allá, y comienza a querer, o mucho más, imagínese que usted simplemente lo deja un momentito en la sala, va a prepararle algo y cuando viene él ha modificado cómo están las cosas distribuidas. No es su casa y usted debe saber conducirse en la casa que no es suya. Me decía un hermano que recién hice una visita, algo muy claro. Uno sabía que en casa ajena usted no abre el refrigerador sin permiso. Ahora, hay condiciones en las que usted está que el anfitrión le dice, tranquilo, abra la refrigeradora, lo que necesite, ahí hay leche si necesita hacer. Entonces usted le dieron ese permiso, pero en general no es así. Es extraño que hasta tengamos que estar hablando de cosas así, pero se ha perdido todo el entendimiento de que hay una manera correcta de comportarse. Miren que esto es tan necesario que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:18, usando esa misma palabra de comportamiento, de conducirse de cierta manera. Ahora, obviamente, en el ámbito espiritual. Hebreos 13:18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y 1 Pedro 1:17 dice, oigan 1 Pedro 1:17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, lo que se nos está diciendo, hay una manera de comportarse como cristiano, conducíos. Y en la iglesia, que es la casa de Dios, tenemos que aprender la manera de comportarnos. Eso es lo que ha estado haciendo hasta el momento en estos 3 capítulos el apóstol Pablo. Y hemos hablado entonces, por ejemplo, de liderazgo. ¿Quién puede ejercer los oficios de anciano, de diácono? Tendremos que ver en su momento, y vamos a hacerlo más detenidamente, el orden del culto.
Mucho quisiera que prestemos atención a esto. Nosotros no hacemos el culto de esta manera por simplemente una preferencia o que a nosotros nos gusta así. Hay ciertas convicciones de que esta es la casa de Dios y que no debemos hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera del dueño de la casa. Y Él nos ha dado ciertos parámetros. Lo que pasa es que la gente los quiere ignorar. O a veces hasta quiere malinterpretar y darse permisos que Dios no dio. Y entonces el apóstol nos ha llevado ahí por el capítulo 1, por el capítulo 2, nos ha hablado hasta de la vestimenta. Nos hablará de la manera correcta de relacionarnos en la iglesia. Los hombres, las mujeres, los niños. Y hablaremos de esto también. Sepan, de una vez lo voy a anunciar para que, quiera Dios, hagan el esfuerzo de estar. Vamos a estar dando una serie que yo había dado hace tiempo con respecto a la crianza de los niños. Son 5 enseñanzas, porque nosotros hoy en día vivimos en una sociedad donde los niños no tienen límites, nadie está tomando tiempo para educarlos, ni para ganar su corazón, ni enseñarles qué pide Dios de ellos. Bueno, ¿todo esto qué es? Aprender a conducirse en la casa de Dios. Nosotros tendremos que aprender cómo ejercitar el amor entre nosotros, cómo ser pacientes unos con otros, cómo ser misericordiosos. Hablábamos también recientemente de esa actitud que algunos pueden tener, que se sienten fiscales de todo lo que está sucediendo. Pensemos esto, hablando de que somos piedras vivas en la casa de Dios y de que Dios nos puso con un propósito en su casa. ¿Por qué en una misma iglesia hay personas que están muy satisfechos de estar en la iglesia y sirviendo con gozo, y otros en esa misma iglesia están insatisfechos y quejosos? ¿Por qué es? Porque no han aprendido a conducirse en la casa de Dios. El que está gozoso sirviéndole al Señor sin quejas y satisfecho ha aprendido a conducirse en la casa de Dios. Tiene las expectativas correctas al venir a la casa de Dios. Habíamos hablado de algunas de estas y las vuelvo a repetir. ¿Qué espera usted de una iglesia? ¿Que tenga cierto tipo de actividades entretenidas? ¿Que espera de la iglesia que haya un gran compañerismo? Son cosas positivas, pero ¿es eso la iglesia? Porque les aseguro que compañerismo se encuentra en otras partes también. Grupos de apoyo han querido hacer de la iglesia igual, como un centro de terapias. ¿Pero a qué venimos? Hay gente que viene deseando un cargo. Yo vengo pensando que voy a tener alguna relevancia en esta iglesia, que voy a ser visto, voy a ser notado, voy a ser reconocido. Pero si nosotros tenemos la actitud correcta, la que Jesús nos enseñó, en esta semana me imagino que lo oyeron o lo recordaron o algo, lavar los pies de sus discípulos. El que tiene esa actitud y el que entiende por qué se pide eso de nosotros, estará satisfecho y contento y agradecido. Nosotros nos reunimos aquí con un propósito: adorar a Dios. Y nos mueve el que Cristo a cada uno de nosotros nos perdonó los pecados. Y tenemos la unidad del Espíritu porque nosotros creemos en el único Señor y Salvador, y es la fe que compartimos lo que nos une. Eso es saber conducirse, darle prioridad a lo que tiene prioridad, porque habrá otras cosas que no es que no sean importantes, pero no son tan importantes como el fundamento que Dios nos dio. La iglesia de Dios es una casa. Y en esa casa el principal es Jesús. Si Él no está, todo lo demás pierde sentido.
Hay un fragmento del Evangelio de Marcos que a mí me encanta cuando lo leí, Marcos 2:1, porque ustedes saben que Jesús andaba por muchas partes, pero llega una vez más al lugar de donde Él es. Y dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y oigan esta frase: y se oyó que estaba en casa. Si una iglesia quiere ser lo que Dios manda que ella sea, la gente debería percibir algo de esa iglesia y poder salir diciendo: ahí está Dios. Se oyó que estaba en casa. ¿Está Jesús realmente aquí? ¿Lo cree usted? Sale de los cultos diciendo: estuve en la presencia misma de mi Dios y Él me habló por su palabra leída, predicada. Pero lamentablemente la Biblia nos habla de ocasiones en las cuales Cristo está fuera. Y Apocalipsis 3 nos dice que Él está fuera de la iglesia. Estoy a la puerta y llamo. Están reunidos, pero Jesús no está. No le dan cabida a Él, a que hable Él. Hablan los hombres y se hacen las cosas como a los hombres les gustan. Pero ¿qué dijo Jesús? Debemos desear que esta iglesia, que decimos ser casa de Dios, de veras se sepa, Él está ahí. Se supo, se oyó que estaba en la casa, que estaba en casa. Yo reto a cada uno de los que asisten aquí con regularidad: ¿por qué viene aquí y no a otro lugar? ¿Qué es? ¿Será porque aquí vienen sus amigos? ¿O será usted de los que viene obligado por la mamá o el papá, o por la esposa o el esposo? ¿Qué razón lo tiene a usted hoy aquí? Porque una cosa es cierta: cuando nuestros familiares y amigos vean que nosotros preferimos el domingo estar en la iglesia que un paseo o otra celebración, ellos dirán: ¿qué es la cosa? Anda paseando y busca iglesia a la cual asistir, y la gente se extraña. Pero cuando usted puede decirle: no, es que esto no es, usted no lo entiende. En el día del Señor yo lo necesito a Él. Necesito su presencia y necesito escuchar su voz, y la necesito realmente todos los días, ¿no es cierto? Pero el asunto es, cuando ellos vean esa preferencia, usted podía haber ido aquí, podía haber ido allá, pero usted dijo: no, yo voy a la iglesia. Ah, claro, pero si ven que usted viene a la iglesia porque tiene que ir, porque si no alguien lo va a regañar o algo así, así no se viene a la iglesia. Quiera Dios hacernos entender que esta es la casa de Dios, que su presencia es real. Y quiera Dios darnos también la intención verdadera de decir: Señor, es tu casa, muéstranos cómo es que debemos conducirnos. Mucho nos ha enseñado hasta el momento, pero falta mucho que nos enseñe de cómo debemos conducirnos. Tiene Él que cambiar nuestra manera de ver las cosas, esas actitudes críticas que todo lo estamos, como decía, fiscalizando, revisando. Venimos a adorarlo a Él, no a ver a los demás, no a ver qué hacen o no hacen los demás, porque si es así, no va a pasar mucho tiempo y usted se va a desilusionar. Y bueno, los que están con nosotros hace tiempo saben, hemos experimentado muchas personas que se desilusionaron de la iglesia y ya no están con nosotros. Pero ese es el asunto de la iglesia. Es Cristo el importante. De Él jamás hemos de desilusionarnos. Si usted ve que aquí se predica fielmente la palabra de Dios, eso debería sostenerlo a usted y decir: seguiré porque me van a enseñar cómo vivir para la gloria de Dios. Hoy día, por ejemplo, se celebra en muchas iglesias la resurrección.
Y nosotros deberíamos decir, ¿por qué que está mal eso en sí? Claro que no, lo que está mal es nuestro corazón hipócrita que quiere recordar las cosas de vez en cuando. Para nosotros, según nuestra convicción, cada día del Señor nosotros anunciamos la muerte de Jesucristo. Cada día del Señor. Y cada día del Señor recordamos que Él resucitó un primer día de la semana. Y cada día del Señor recordamos hasta que Él venga. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, rogamos tu bendición después de haber escuchado tu palabra, para que tu Santo Espíritu nos auxilie y no olvidemos la verdad que nos ha sido expuesta. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Nosotros, nuestras familias, las iglesias cristianas. Hoy pedimos por los que se han desviado de la verdad. Hoy pedimos por los lugares que son llamados iglesias, pero ya tu presencia no está ahí. Oh Señor, enséñanos a conducirnos en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén.